En la biblioteca, alguien me pasó una nota que decía, sal ahora, él tiene un arma. La nota cayó sobre mi libro de texto mientras leía a mitad de una frase sobre la Guerra Fría y observé cómo el papel se deslizaba por la página como si lo hubieran lanzado. Levanté la cabeza de inmediato, pero no había nadie a menos de 3 metros a mi alrededor. La biblioteca estaba en un silencio absoluto, excepto por el zumbido de las computadoras y el sonido de los dedos de la señora Brenes tecleando en su escritorio de circulación. Miré el cuadrado de papel doblado, con mi mano suspendida sobre él. Algún instinto me gritaba que no lo tocara. La escritura visible a través del papel delgado parecía frenética. Las letras se traslucían en una oscuridad urgente. Cuando finalmente lo desdoblé, el mensaje estaba escrito con lápiz, presionado con tanta fuerza que el papel se había roto en 3 lugares. Sal ahora. Él tiene un arma. Todo mi cuerpo se heló. Volví a levantar la vista, esta vez más rápido. Mis ojos se lanzaron hacia cada rostro en la biblioteca. Había otras 7 personas visibles. La señora Brenes en su escritorio, completamente absorta en lo que fuera que estuviera leyendo. 2 chicas de segundo año en una mesa cerca de las ventanas, compartiendo auriculares y riéndose de algo en un teléfono. Un chico de último año que reconocí del equipo de fútbol americano, dormido con la cabeza sobre sus brazos 3 mesas más allá. Detrás de las estanterías pude ver movimiento, alguien caminando entre los anaqueles, pero no pude distinguir quién era. Cerca de las salas de estudio al fondo, una figura con una sudadera con capucha oscura estaba sentada de espaldas a mí, completamente inmóvil. Y de pie al final de mi fila, parcialmente oculta por una estantería, había alguien a quien no reconocía en absoluto. Una chica, quizás de mi edad, mirándome fijamente con una expresión de absoluto terror. Cuando nuestras miradas se encontraron, negó con la cabeza violentamente y dijo algo con los labios que no pude entender. Luego, se llevó un dedo a los labios en un gesto desesperado de silencio antes de desaparecer detrás de la estantería. Saqué mi teléfono del bolsillo. Mis manos temblaban tan fuerte que casi se me cae. La nota se escapó de mi otra mano y se deslizó bajo la mesa. ¿Debía llamar al 911? ¿Debía tirar de la alarma de incendios? ¿Debía correr? Cada opción me parecía equivocada. Sentía que desencadenaría algo terrible. La persona con la sudadera oscura al fondo no se había movido en absoluto. No se había dado la vuelta. Solo estaba sentada ahí como una estatua. ¿Era ella la que llevaba el arma? ¿O ya estaba muerta? Ese pensamiento me golpeó como agua helada y me levanté demasiado rápido. Mi silla chirrió contra el suelo con un ruido tan fuerte que todos en la biblioteca miraron hacia mí. La cabeza de la señora Brenes giró hacia mí con esa expresión de bibliotecaria molesta, a punto de decir algo sobre el ruido. Las chicas de segundo año dejaron de reírse. El jugador de fútbol se movió, pero no despertó. La figura encapuchada giró ligeramente la cabeza, solo lo suficiente para que pudiera ver el perfil pálido de su rostro, pero no lo bastante para identificarla. Necesito ir al baño, le dije a la señora Brenes, con una voz que salió extraña y ahogada. Ella asintió y volvió a su computadora. Comencé a caminar hacia la salida, obligándome a moverme con normalidad cuando todos mis instintos gritaban que corriera. Pasé junto al jugador de fútbol dormido y noté que su respiración era errónea, demasiado superficial, su rostro demasiado pálido. ¿Realmente estaba dormido o le pasaba algo? Seguí caminando. Las chicas de segundo año habían dejado de mirar su teléfono y me observaban con expresiones extrañas. Una de ellas, una chica rubia cuyo nombre no conocía, captó mi mirada y negó ligeramente con la cabeza, de forma casi imperceptible. No te vayas, dijo con los labios. O quizás fue, no te muevas. No pude distinguirlo. Mi corazón intentaba salirse del pecho. Estaba a 3 pasos de la puerta de la biblioteca cuando alguien me agarró la muñeca por detrás. La sujeción era firme pero no dolorosa, dedos envolviendo mi brazo como una esposa. Me di la vuelta y me encontré cara a cara con la chica que se había escondido detrás de la estantería, la que había negado con la cabeza hacia mí. De cerca, parecía enferma de miedo, su piel pálida y sudorosa, sus pupilas tan dilatadas que sus ojos parecían negros. No lo hagas, susurró. Si te vas, él lo sabrá. Empezará a disparar. Su mano temblaba contra mi muñeca, pero su agarre no se aflojaba. ¿Quién?, pregunté, apenas logrando articular la palabra. ¿Quién tiene el arma? Ella miró hacia el fondo de la biblioteca, hacia la figura con la sudadera oscura que aún no se había movido. Él, dijo, pero él no sabe que yo lo sé. Cree que todos están tranquilos. Si entras en pánico, si corres, se dará cuenta de que alguien te advirtió. Entonces empezará antes de tiempo. ¿Antes? ¿Qué quieres decir con antes? Me llevó de lado, alejándome de la puerta hacia una sección de estanterías que creaba un pequeño rincón oculto para la mayoría de la biblioteca. Nos agachamos entre enciclopedias que nadie usaba ya, con la respiración entrecortada. Él viene aquí todos los miércoles durante la 3ª clase. Se sienta en el mismo lugar. Espera hasta exactamente las 10:37. Luego se levanta y empieza a disparar. Revisé mi teléfono. Eran las 10:28. Tenemos 9 minutos. Continuó con la voz temblorosa. He estado intentando averiguar
cómo detenerlo. Lo he intentado todo. Nada funciona. Él siempre lo hace. Siempre. La miré fijamente. ¿De qué estás hablando? Esto aún no ha sucedido. ¿Cómo sabes lo que va a hacer? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque he vivido este día 63 veces. Cada vez que me despierto, es miércoles por la mañana otra vez. Cada vez intento algo diferente. Cada vez la gente muere. Tú eres la primera persona que ha leído mi nota. Mi cerebro no podía procesar lo que decía. Sonaba como algo de una película. Imposible y demente. Pero su terror era real. La nota era real. Y la figura con la sudadera oscura era real. Sentada ahí como un resorte en espiral. Miré mi teléfono otra vez. 10:29. ¿Estás diciendo que estás atrapada en un bucle temporal? Como si el mismo día se repitiera. Asintió frenéticamente. Sé cómo suena. Sé que no me crees. Pero en 8 minutos, Corian Vázquez se va a levantar de esa silla, sacar un arma de su mochila y abrir fuego. Le disparará primero a la señora Brenes, luego a las 2 chicas de la ventana. Luego comenzará a recorrer las estanterías. Habrá 17 personas en esta biblioteca para las 10:37. 11 morirán antes de que la policía irrumpa por las puertas. Lo he visto pasar una y otra vez. Intenté llamar al 911 antes, pero él oye las sirenas y empieza a disparar inmediatamente. Intenté advertir a la señora Brenes, pero cree que es una broma y me envía a la oficina. Intenté activar la alarma de incendios, pero dispara a la gente en el caos de la evacuación. Miré hacia el fondo de la biblioteca. La figura encapuchada, Corian Vázquez, al parecer, seguía inmóvil. ¿Me estás diciendo que ese chico va a cometer un tiroteo masivo en 8 minutos? Asintió. 7 minutos ahora. ¿Por qué no lo tacles simplemente? ¿Le quitas el arma antes de que pueda usarla? Lo intenté el día 19. Me disparó en el pecho. Morí en 45 segundos. Se levantó ligeramente la camisa, mostrando una piel lisa, sin marcas. Ninguna cicatriz, porque cuando muero, el día se reinicia. Me despierto en mi habitación a las 6:30 am y tengo que vivirlo todo otra vez. Me aparté de ella. Mi mente rechazaba todo lo que decía. Esto era una locura. Ella estaba loca. Pero sus ojos contenían algo más allá del miedo, una especie de desesperación agotada que se sentía demasiado genuina para ser fingida. E incluso si estaba delirando, ¿y si tenía razón? ¿Y si en 6 minutos alguien empezaba a disparar? Necesito irme, dije poniéndome de pie. Necesito conseguir ayuda. Ella me agarró del brazo otra vez. Si te vas y él te ve corriendo, entrará en pánico y empezará antes. Si llamas al 911 desde aquí, te oirá. Si adviertes a la señora Brenes, ella lo confrontará y él le disparará inmediatamente en lugar de esperar. He probado todas las variaciones. La única manera de detener esto es conseguir su arma antes de las 10:37 sin que él sepa que vamos por ella. Revisé la hora. 10:31. ¿Cómo se supone que hagamos eso? Sacó su propio teléfono y me mostró fotos. Docenas de ellas, que mostraban diferentes ángulos de la biblioteca. En este bucle he estado documentando todo. La mochila de Corian está bajo su silla. El arma está en el bolsillo delantero, cargada con 15 balas. Mantiene la mano cerca, pero aún no la sostiene. Si podemos crear una distracción, hacer que mire hacia otro lado, uno de nosotros podría agarrar la mochila. Miré las fotos con las manos temblando. Mostraban a la figura encapuchada desde múltiples ángulos, siempre en la misma posición, siempre en la misma mesa. En una foto, la mochila era claramente visible bajo la silla, azul oscuro con un logo de Nike. ¿Qué tipo de distracción? Se mordió el labio. Eso es lo que he estado intentando averiguar. Cada distracción que he intentado o no funciona o lo pone sospechoso. Necesitamos algo que desvíe por completo su atención, pero que no parezca amenazante. Miré alrededor de la biblioteca, mi mente acelerada, las chicas de segundo año junto a la ventana, el jugador de fútbol dormido, la señora Brenes en su escritorio, la persona moviéndose entre las estanterías, a quien aún no podía identificar, y nosotras, escondidas entre anaqueles con 6 minutos, hasta una masacre que podría ser real o no. ¿Y si estás equivocada? Pregunté. ¿Y si todo esto está en tu cabeza y yo te ayudo a atacar a un estudiante inocente? Su expresión se endureció. Entonces me despertaré mañana por la mañana y viviré este día por 64ª vez, y tú nunca recordarás esta conversación. Pero estarás muerta. Todos estarán muertos. Revisé la hora. 10:33. 4 minutos. Mi corazón latía tan rápido. Me sentía mareada. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Salvia Invierno, estudiante de tercer año, transferida de Colorado. Nadie aquí me conoce. Por eso nadie me cree cuando intento advertirles. Me mostró su identificación de estudiante, demostrando al menos que esa parte era cierta. ¿Y tú cómo te llamas? Abril Demis, segundo año. He ido a esta escuela toda mi vida y nunca he visto algo así. Miré hacia la figura inmóvil de Corian Vázquez. No se había movido en absoluto. No había revisado su teléfono. No había hecho nada que sugiriera que estaba contando regresivamente hacia la violencia. Solo estaba sentado ahí. ¿Qué te hace tan segura de que lo hará esta vez? Quizás este bucle es diferente. La risa
risa de Salvia fue amarga. Yo también pensé eso. El día 37, él nunca apareció en la biblioteca. Pensé que quizás el bucle había cambiado. Quizás de algún modo lo había prevenido existiendo de manera diferente esa mañana. Luego, a las 10:37, entró por la salida trasera en lugar de la frontal. Había cambiado su enfoque, pero no su plan. Mató a 14 personas ese día porque no estaba preparada para él. Desde entonces, he aprendido que las cosas pequeñas cambian, pero el evento importante permanece igual. Él siempre viene, siempre se sienta ahí, siempre empieza a las 10:37. La única pregunta es si finalmente puedo detenerlo. Miré mi teléfono. 10:34. 3 minutos. Tenemos que movernos ahora. ¿Cuál es el plan? Me llevó más adentro de las estanterías hacia el fondo de la biblioteca donde Corian estaba sentado, a unos 9 metros de distancia. Necesitamos separarnos. Tú creas una distracción al frente de la biblioteca. Algo ruidoso pero no alarmante. Deja caer una pila de libros. Voltea una silla. Cualquier cosa que lo haga voltearse a mirar. Mientras esté distraído, yo vendré por detrás y agarraré su mochila. Correré hacia la salida de emergencia y la arrojaré afuera antes de que se dé cuenta de lo que pasó. Era un plan terrible con 1000 maneras de fallar, pero no podía pensar en nada mejor. Y el reloj avanzaba. 10:35. 2 minutos. Comencé a moverme hacia el frente de la biblioteca, intentando parecer casual, con mis piernas sintiéndose como si estuvieran llenas de arena. La señora Brenes miró hacia arriba cuando pasé por su escritorio. ¿Todo bien, Abril? Asentí, sin confiar en mi voz. Las chicas de segundo año me observaban otra vez, y esta vez me di cuenta de que ambas parecían asustadas, como si supieran que algo andaba mal, pero no pudieran articular qué. El jugador de fútbol dormido aún no se había movido. Llegué a la sección de estanterías más cercana a la puerta y comencé a sacar libros al azar, apilándolos en una mesa cercana, construyendo una torre que planeaba derribar en el momento exacto. Mi teléfono marcaba 10:36. 1 minuto. Miré hacia el fondo de la biblioteca y vi a Salvia moviéndose hacia su posición, arrastrándose a lo largo de la pared lejana donde Corian no podía verla acercarse. Ella captó mi mirada y asintió ligeramente. Miré a Corian Vázquez. Realmente lo miré por primera vez. Tendría quizás 17 años, delgado, con manos pálidas apoyadas sobre la mesa frente a él. Su sudadera con capucha estaba levantada, pero podía ver parte de su rostro de perfil. Parecía más cansado que peligroso, sus hombros encorvados como si llevara un peso insoportable. Por un segundo, sentí duda. ¿Y si Salvia estaba equivocada? ¿Y si todo esto era un delirio y estábamos a punto de agredir a un adolescente deprimido e inocente? Pero entonces vi que su mano se movía ligeramente, deslizándose hacia la mochila bajo su silla, y mi duda se evaporó. 10:37. El reloj de la pared de la biblioteca cambió a el minuto exacto que Salvia había predicho. El lenguaje corporal completo de Corian cambió en un instante. Sus hombros se enderezaron. Su mano se extendió hacia la mochila con un propósito repentino. No pensé, simplemente pasé el brazo por la mesa y envié 15 libros estrellándose al suelo en una cacofonía que resonó en la silenciosa biblioteca. Todos voltearon a mirar. La señora Brenes se levantó de su escritorio. Las chicas de segundo año saltaron en sus asientos. El jugador de fútbol finalmente levantó la cabeza y Corian Vázquez se giró en su silla para ver qué había causado el ruido. En ese segundo de distracción, Salvia se lanzó hacia adelante y agarró su mochila, tirando de ella desde bajo la silla y corriendo hacia la salida de emergencia. La cabeza de Corian volvió a girarse y la vio corriendo con su mochila. Su expresión se transformó de confusión a rabia y luego a pánico en el espacio de un latido. ¡No!, gritó, lanzándose fuera de su silla y persiguiendo a Salvia. Ella era más rápida. Golpeó la puerta de emergencia con el hombro y irrumpió en el estacionamiento de Billón. La alarma comenzó a chillar inmediatamente. Corian corrió tras ella y yo corrí tras él. Mi cerebro gritaba que esto era una locura, que debía dejar que los adultos se encargaran, pero mi cuerpo ya estaba en movimiento. Detrás de mí, oí a la señora Brenes gritando preguntas que nadie contestaba. Todos irrumpimos en el estacionamiento, el brillante sol de otoño cegador después de la penumbra de la biblioteca. Salvia estaba 20 pies adelante, corriendo a toda velocidad hacia el área de estacionamiento de profesores, con la mochila apretada contra su pecho. Corian estaba 10 pies detrás de ella, ganando terreno, gritando una rabia inarticulada. Yo estaba detrás de él, con los pulmones ardiendo, sin idea de qué haría si lo alcanzaba, pero corriendo de todos modos. Salvia llegó a un coche de profesores y arrojó la mochila debajo de él. Luego siguió corriendo. Corian se detuvo en seco, cayendo de rodillas para gatear bajo el coche y recuperar su mochila. Fue entonces cuando lo alcancé. No planeé qué hacer después. Simplemente embestí su costado con mi hombro con toda la fuerza que pude. El impacto nos envió a ambos desplomados sobre el asfalto. El dolor estalló en mi codo y cadera al golpear el suelo. Corian intentó escabullirse, pero agarré su sudadera y me aferré con cada gramo de fuerza que tenía. Él
Él se retorció, y vi su rostro claramente por primera vez. Estaba llorando, lágrimas corriendo por su rostro, mientras forcejeaba para liberarse. Su expresión, una mezcla de dolor y furia que parecía casi inhumana. ¡Suéltame!, gritó. «No lo entiendes. Tengo que hacerlo. Tengo que hacer esto». No solté. Me aferré mientras él se debatía. Me golpeaba y gritaba sobre cómo todos finalmente entenderían, cómo finalmente verían la verdad. Entonces Salvia estaba ahí, sacando su teléfono y llamando al 911, mientras Corian y yo forcejeábamos en el suelo. Luego apareció el jugador de fútbol, ya no dormido ni pálido, corriendo desde la biblioteca para ayudar a sujetar a Corian. Las chicas de segundo año salieron filmando todo con sus teléfonos. La señora Brenes emergió, su rostro pálido por la conmoción, preguntando qué pasaba, por qué estábamos peleando, qué había en la mochila. Luego llegó el oficial de seguridad de la oficina principal, hablando urgentemente por su radio, apartándome de Corian con eficiencia profesional. Luego, sirenas de policía en la distancia, acercándose. Corian dejó de forcejear. Simplemente se tumbó en el asfalto llorando mientras dos oficiales le ponían las esposas y le leían sus derechos. Un tercer oficial recuperó la mochila de debajo del coche, la abrió con cuidado y sacó una pistola negra que parecía demasiado real, demasiado pesada, demasiado definitiva. Toda la escuela entró en bloqueo. Evacuaron la biblioteca y registraron cada centímetro. Encontraron munición en el casillero de Corian, un manifiesto en su teléfono, una lista de nombres que había planeado atacar. A Salvia y a mí nos separaron y nos interrogó diferentes detectives. Les conté todo sobre la nota, sobre la advertencia de Salvia, sobre la historia del bucle temporal que sonaba demente bajo las brillantes luces fluorescentes de la oficina del director. La detective, una mujer llamada Teniente Ángela Precio, escuchó sin interrumpir. Luego pidió ver mi teléfono. Examinó las marcas de tiempo de mis mensajes, mi historial de ubicación, construyendo una línea de tiempo de mis movimientos. ¿Conocías a Corian Vázquez antes de hoy? No, nunca lo había visto antes. ¿Habías hablado alguna vez con Salvia Invierno antes de que te diera la nota? No, no sabía que existía. La Teniente Precio tomó notas. ¿Entiendes cómo se ve esto? Una estudiante transferida que nadie conoce de algún modo predice un tiroteo escolar y te convence para que la ayudes a detenerlo. Entiendo que suena imposible, pero ella tenía razón. Sabía exactamente cuándo lo haría, exactamente dónde se sentaría, exactamente dónde estaría el arma. ¿Cómo podría saber eso a menos que lo hubiera visto antes? La Teniente Precio no respondió, solo hizo más preguntas. ¿Cómo parecía Salvia cuando la viste por primera vez? Aterrorizada, como si hubiera pasado por algo traumático. ¿Explicó cómo sabía del plan de Corian? Dijo que había vivido el día 63 veces, como en un bucle temporal. La expresión de la detective no cambió. ¿Le creíste? No sabía qué creer, pero creía que ella lo creía, y creía que alguien saldría herido si no hacíamos algo. Después de 2 horas de interrogatorio, me permitieron llamar a mis padres. Mi madre llegó 20 minutos después, su rostro tenso por el miedo, la ira y el alivio. Me abrazó en el pasillo fuera de la oficina mientras intentaba explicar lo que había sucedido. Nada tenía sentido, incluso para mí, la persona que lo había vivido. Mantuvieron la escuela en bloqueo durante 6 horas mientras perros rastreadores de explosivos registraban cada habitación y agentes del FBI entrevistaban a testigos potenciales. Me senté en la cafetería con cientos de otros estudiantes. Todos navegábamos por las redes sociales viendo la cobertura de las noticias. Plan de tirador activo frustrado en Westfield High. 2 estudiantes aclamados como héroes. Manifiesto perturbador encontrado. Cada medio de comunicación mostraba la misma foto de Corian siendo llevado a un coche de policía con esposas. Su rostro contraído por la rabia y las lágrimas. Mi teléfono estalló con mensajes de gente que apenas conocía, preguntando si estaba bien, preguntando qué había pasado, preguntando cómo lo había sabido. No contesté a ninguno, solo me sentía ahí, sintiéndome entumecida, confundida y aterrorizada por lo que podría haber pasado si Salvia se hubiera equivocado. Si su historia del bucle temporal hubiera sido un delirio, si hubiéramos atacado a una persona inocente, pero ella no se había equivocado. El arma había sido real. Nos liberaron a las 4:30 p.m. Mi madre me llevó a casa en silencio, ocasionalmente extendiendo la mano para tocarme el brazo como si necesitara confirmar que era real. En casa mi padre me esperaba. Había salido temprano del trabajo cuando escuchó las noticias. Me abrazó con suficiente fuerza para doler, y no soltó durante 1 minuto completo. ¿Estás bien? No paraba de preguntar. ¿Estás herida? ¿Alguien te hizo daño? Estoy bien, no paraba de decir, pero no estaba bien. Seguía viendo el rostro de Corian, el dolor y la rabia mezclándose en algo que parecía locura. Seguía oyendo la voz de Salvia, diciendo que había vivido este día 63 veces. Seguía pensando en las 17 personas que habrían estado en esa biblioteca si ella no lo hubiera detenido. Esa noche no pude dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el arma siendo sacada de la mochila. Me rendí a las 2 a.m. y fui a mi computadora. Busqué todo lo que pude encontrar sobre Corian Vázquez. Perfiles de redes sociales que habían sido eliminados rápidamente, pero existían en versiones almacenadas. Una foto de primer año del sitio web de la escuela que mostraba a un chico sonriente que no se parecía en nada a la persona con la que me había peleado en el estacionamiento. Publicaciones de la escuela secundaria que mostraban a un chico con amigos jugando al baloncesto, pareciendo normal. Luego algo cambió. Sus publicaciones se volvieron más oscuras, más enojadas, llenas de quejas sobre ser invisible, sobre cómo a nadie le importaba, sobre cómo todos se arrepentirían de ignorarlo. La última publicación, de hace 2 semanas, simplemente decía: pronto todos recordarán mi nombre. Encontré su lista de agravios filtrada por alguien con acceso a la evidencia policial. Había sido acosado, reprobado clases, perdido amigos, sus padres se habían divorciado, su novia lo había dejado. Nada de eso justificaba lo que había planeado, pero explicaba la desesperación en sus ojos cuando lo había tacledado. Luego busqué a Salvia Invierno. Había casi nada. Un aviso de inscripción como transferida de hace 6 semanas. Ninguna red social que pudiera encontrar, ninguna foto excepto una de un periódico de Colorado que la mostraba ganando una competencia de debate hace 2 años, sonriendo a la cámara como si nada estuviera mal. Intenté encontrar alguna evidencia que respaldara su historia del bucle temporal. Obviamente no encontré nada. Los bucles temporales no eran reales. Debía haberse enterado del plan de Corian de otra manera. Quizás había visto algo en sus redes sociales. Quizás alguien se lo había dicho. Quizás lo había estado acechando. Las explicaciones racionales tenían sentido, pero no explicaban cómo había sabido la hora exacta, la ubicación exacta, los detalles exactos de lo que pasaría. A las 3 a la mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Es Salvia. ¿Estás despierta? ¿Podemos hablar? La llamé inmediatamente. Su voz sonaba exhausta, consumida de una manera que iba más allá del cansancio físico. Finalmente la policía me dejó ir a casa. Me interrogó durante 6 horas. ¿Creen que soy una heroína o una cómplice? Están intentando averiguar cómo lo supe. No les dije la verdad porque nadie la creería. Yo tampoco se la dije. Ella continuó sobre el bucle temporal. Solo dije que había oído a Corian hablar de llevar un arma a la escuela y lo confronté en la biblioteca. Es una mentira, pero es una mentira que pueden aceptar. ¿Estás bien? Su risa fue hueca. No lo sé. He pasado 2 meses viviendo el mismo día una y otra vez. Hoy se sintió diferente porque realmente lo detuvimos, pero no sé si es real o si me voy a despertar mañana por la mañana y será miércoles otra vez. Si el bucle se reinicia, recordaré esta conversación, pero tú no. Olvidarás que alguna vez trabajamos juntas. El pensamiento era perturbador en un nivel que no podía articular. ¿Cómo empezó? El bucle temporal. Ella guardó silencio por un momento. Me desperté el miércoles por la mañana hace 6 semanas y fui a la escuela como de costumbre. Tercera clase. Estaba en la biblioteca estudiando cuando Corian se levantó y empezó a disparar. Morí el primer día. Intenté correr y me disparó en la espalda. Me desangré en el suelo en unos 3 minutos. Fue el peor dolor que he sentido. Ardiente y frío al mismo tiempo. Luego me desperté en mi cama a las 6:30 a.m. del miércoles por la mañana otra vez. Al principio pensé que era un sueño, pero todo era idéntico. El mismo desayuno, la misma ropa, las mismas conversaciones. Fui a la escuela y a las 10:37 Corian empezó a disparar otra vez. Esa vez ya había corrido a la oficina para contarles sobre la amenaza. Llegó la policía a tiempo para detenerlo, pero mató a 4 personas antes de que llegaran. Luego me desperté el miércoles por la mañana otra vez. Ella había vivido variaciones de la masacre 63 veces, explicó. A veces conseguía que todos murieran intentando evacuarlos. A veces se mataba a sí misma intentando ser una heroína. A veces salvaba a la mayoría, pero unos pocos aún morían. Cada noche cuando se dormía, el día se reiniciaba y se despertaba el miércoles por la mañana otra vez con todos sus recuerdos intactos. Día tras día tras día de ver morir a la gente, intentando diferentes estrategias, fallando de maneras nuevas y horribles. Hoy fue la primera vez que nadie había muerto. Hoy fue la primera vez que alguien realmente le había creído lo suficiente como para ayudar, pero aún no sabía si el bucle se había roto o si mañana por la mañana se despertaría y tendría que hacerlo todo otra vez. Hablamos durante 2 horas hasta que el sol empezó a salir y el agotamiento nos arrastró a ambas hacia el sueño. Si me despierto y es miércoles por la mañana otra vez, te encontraré, dijo. Te mostraré este hilo de mensajes. Te probaré que hemos hecho esto antes. De acuerdo, dije. Y si es jueves, entonces quizás finalmente soy libre. Y me desperté el jueves por la mañana con mi madre sacudiendo mi hombro, su rostro preocupado. Dormiste a través de tu alarma. ¿Quieres quedarte en casa hoy? Después de todo lo de ayer, nadie te culparía. Revisé mi teléfono. Jueves, 12 de octubre, no miércoles. El bucle se había roto. Le envié un mensaje
mensaje a Salvia inmediatamente. Es jueves. Lo lograste. Rompiste el bucle. Su respuesta llegó 30 segundos después. Estoy llorando. He estado despierta desde las 6:30, aterrorizada de que fuera miércoles otra vez. Realmente se acabó. La escuela fue surrealista. Las clases fueron canceladas por el día, pero habían abierto el edificio para servicios de consejería y reunión comunitaria. La mitad de los estudiantes apareció de todos modos, necesitando estar juntos, necesitando procesar lo que casi había sucedido. La biblioteca estaba cerrada, cinta policial amarilla cruzando la entrada, pero el resto del edificio se sentía casi normal, excepto por los oficiales de policía armados apostados en cada entrada. Salvia y yo nos encontramos en la cafetería donde los consejeros habían instalado mesas con café, donas y cajas de pañuelos. Ella se veía diferente a la luz del día, más joven sin el terror que la había hecho parecer anciana. Nos sentamos juntas mientras otros estudiantes susurraban y señalaban, todos sabiendo que éramos las que lo habíamos detenido, pero nadie sabiendo exactamente cómo. Las chicas de segundo año de la biblioteca se acercaron a agradecernos. Sus nombres eran Sara y Nicole, y habían estado a 12 pies de donde Corian habría empezado a disparar. Salvaste nuestras vidas, dijo Sara llorando. No sé cómo lo supiste, pero gracias. El jugador de fútbol, cuyo nombre era Devon, me dio la mano con suficiente fuerza para doler. No estaba dormido, admitió. Había tomado 3 Benadryl porque había estado despierto toda la noche estudiando. Apenas estaba consciente cuando empezaste a correr. Para cuando me di cuenta de lo que pasaba, casi había terminado. Los equipos de noticias aparecieron alrededor del mediodía, instalándose fuera de la escuela, intentando entrevistar a los estudiantes mientras salían. Yo los evité, pero Salvia no. Lo vi en mi teléfono mientras daba una entrevista cuidadosamente elaborada sobre escuchar declaraciones preocupantes y confiar en sus instintos. Nunca mencionó el bucle temporal. Nunca mencionó haber vivido la masacre 63 veces. Simplemente se posicionó como alerta y cautelosa, una buena ciudadana que reportó un peligro potencial. La entrevistadora la llamó heroína. Ella se estremeció con la palabra. La policía arrestó a 2 amigos de Corian esa tarde, estudiantes que habían sabido de su plan y no dijeron nada. El fiscal los acusó como cómplices, argumentando que su silencio los hacía partícipes del intento de masacre. Uno de ellos, un estudiante de último año llamado Darío, dio una entrevista desde la cárcel, diciendo que pensó que Corian estaba bromeando, que todos hablaban de fantasías de venganza, pero nadie realmente las llevaba a cabo. Se había equivocado. Corian había hablado en serio. La junta escolar convocó una reunión de emergencia para revisar los protocolos de seguridad. Anunciaron que se instalarían detectores de metales, que los oficiales de seguridad estarían armados y que un equipo de evaluación de amenazas conductuales evaluaría a los estudiantes que mostraran señales de advertencia. Los padres formaron comités para exigir acción para asegurar que algo así nunca volviera a suceder. Los medios de comunicación realizaron investigaciones sobre cómo Corian había adquirido el arma, cómo había planeado durante meses sin que nadie se diera cuenta, cómo el sistema había fallado en identificar a un estudiante en crisis. Todos querían respuestas, querían culpar a alguien, querían creer que podían prevenir la próxima tragedia si solo implementaban las políticas correctas. Nadie quería reconocer que a veces no había señales de advertencia en las que se pudiera actuar hasta que era demasiado tarde. Salvia y yo habíamos tenido suerte. Lo habíamos detenido. Pero ¿cuántas otras veces no había habido alguien como Salvia para advertir a la gente? Una semana después, el FBI lanzó su informe completo sobre el plan de Corian. Había sido radicalizado por comunidades en línea que glorificaban a los tiradores escolares, que los trataban como mártires y héroes. Había estudiado ataques anteriores, aprendido de sus tácticas, planeado el suyo con un detalle meticuloso. El manifiesto en su teléfono exponía sus agravios en 50 páginas de furia amarga y divagante sobre ser ignorado, ser rechazado, ser invisible. Quería hacer que la gente lo recordara, forzarlos a reconocer su existencia a través de la violencia, ya que no lo harían a través de nada más. Los expertos en psicología lo llamaron una crisis narcisista combinada con ideación suicida. Las noticias lo llamaron malvado. Yo no sabía cómo llamarlo, solo sabía que ver su rostro en esas fotos me hacía sentir enferma con una mezcla de rabia y lástima que no podía reconciliar. Salvia y yo empezamos a almorzar juntas todos los días, unidas por la experiencia compartida que nadie más podía entender. Me contó más sobre el bucle temporal, sobre las variaciones que había vivido, sobre las personas que habían muerto en diferentes líneas de tiempo. La señora Brenes había muerto primero en la mayoría de los bucles, disparada en el pecho antes de siquiera poder gritar. Sara y Nicole morían juntas en casi todas las versiones, tomadas de la mano mientras intentaban esconderse detrás de su mesa. Devon había sobrevivido en algunos bucles fingiendo estar muerto, tumbado quieto entre cuerpos mientras Corian buscaba más víctimas. En el peor bucle, el día 38, Corian
Corian había matado a todos en la biblioteca antes de volver el arma contra sí mismo. Y Salvia había sobrevivido escondiéndose en el baño, escuchando los disparos y gritando durante 20 minutos. Ella había vivido con ese recuerdo, con todos esos recuerdos, y ahora tenía que fingir que todo era hipotético en lugar de un trauma experimentado. Hablamos sobre si debía decirle a alguien la verdad, si había alguna manera de explicar el bucle temporal que no resultara en una evaluación psiquiátrica forzada. Ella decidió que no. Nunca me creerían, dijo. Pensarían que tengo algún tipo de psicosis precognitiva o que estaba planeando esto con Corian y me eché para atrás. La única verdad que pueden aceptar es la que les dije. Lo escuché, te advertí, lo detuvimos juntas. Es lo suficientemente cercano a la realidad como para funcionar. Pero yo sé lo que realmente pasó. Recuerdo cada versión de ese día. Recuerdo morir. Recuerdo ver morir a otras personas. Recuerdo el olor a sangre y pólvora. Recuerdo cosas que nunca sucedieron en esta línea de tiempo, pero que sí pasaron en 62 otras. ¿Cómo vives con eso?, pregunté. ¿Cómo sigues adelante cuando recuerdas experiencias que nadie más comparte? Se encogió de hombros. No lo sé todavía. Lo estoy resolviendo día a día. Cada mañana cuando me despierto y es un día nuevo en lugar de miércoles otra vez, me siento aliviada, pero también siento que estoy esperando a que vuelva a saltar, a que el bucle comience otra vez. ¿Y si no estaba realmente roto? ¿Y si todavía estoy atrapada y solo estoy experimentando una iteración más larga antes de que se reinicie? La paranoia en su voz era dolorosa de oír. Alcancé a través de la mesa de la cafetería y tomé su mano. Si se reinicia, lo detendremos otra vez y otra vez, las veces que sea necesario. Ella sonrió, pero no llegó a sus ojos. Estoy cansada, Abril. Estoy tan cansada de tener miedo. Corian fue a juicio 8 meses después. Sus abogados defensores intentaron argumentar capacidad disminuida, que había estado en un estado disociativo, que había sido influenciado por la radicalización en línea más allá de su control. La fiscalía presentó su manifiesto, su alijo de armas, su plan meticulosamente detallado. Llamaron a Salvia y a mí como testigos. Testificamos sobre encontrar la nota, sobre detenerlo en el estacionamiento, sobre el arma en su mochila. Corian se sentó en la mesa de la defensa luciendo más pequeño de lo que recordaba, su rostro inexpresivo, sin mostrar emoción mientras testigo tras testigo describía la masacre que había planeado. Cuando fue mi turno de testificar, el fiscal me pidió que describiera el momento en que lo había tacledado. Recordé sus lágrimas, sus gritos sobre cómo todos finalmente entenderían. El jurado deliberó durante 4 horas antes de encontrarlo culpable de 17 cargos de intento de asesinato, cargos por armas y conspiración para cometer terrorismo. El juez lo sentenció a 45 años de prisión, diciendo que su juventud no excusaba sus acciones, que su plan había sido sofisticado y deliberado, que representaba un peligro continuo para la sociedad. Corian no mostró reacción a la sentencia, simplemente miró fijamente la mesa mientras los alguaciles se lo llevaban con grilletes. Salvia y yo salimos del tribunal juntas, ambas sintiéndonos vacías en lugar de vindicadas. El juicio había terminado, pero el peso de lo que casi sucedía nunca se levantaría por completo. 3 años después, me gradué de Westfield High y fui a la universidad al otro lado del país, necesitando distancia del lugar donde casi había muerto, aunque técnicamente no lo había hecho. Salvia fue a una escuela diferente, pero mantuvimos el contacto, enviándonos mensajes ocasionalmente, reuniéndonos durante las vacaciones cuando ambas estábamos en casa. Ella había empezado a ver a un terapeuta de trauma especializado en TEPT, aunque aún no le contaba a nadie sobre el bucle temporal. Algunas experiencias eran demasiado extrañas para compartir, incluso con profesionales entrenados para creer lo increíble. Ella parecía mejor, más centrada, aunque admitió que todavía tenía pesadillas sobre despertarse el miércoles por la mañana otra vez. El bucle había estado roto durante 3 años, pero el miedo a que pudiera reiniciarse nunca desapareció por completo. Yo tenía mis propias pesadillas, sueños en los que no llegaba a la biblioteca a tiempo, donde la nota de Salvia llegaba demasiado tarde, donde Corian tenía éxito en su plan, y yo veía morir a la gente mientras permanecía congelada e inútil. Dábamos entrevistas ocasionalmente cuando los periodistas querían revisitar la historia, cuando otras escuelas experimentaban tragedias y los reporteros necesitaban ejemplos de prevención que hubieran funcionado. Nunca mencionamos el bucle temporal. Nos apegamos a la historia oficial sobre escuchar una amenaza y tomarla en serio. Pero entre nosotras, en conversaciones privadas, hablábamos de las otras líneas de tiempo, aquellas en las que habíamos fallado, donde la gente había muerto, donde el resultado había sido diferente. Salvia llevaba los recuerdos de 63 miércoles que nadie más recordaba, muertes que habían sido borradas cuando el bucle se reinició, pero que vivían en su mente. A veces me hablaba de gente que nunca había conocido, estudiantes que habían muerto en otras líneas de tiempo, describiendo sus últimos momentos con un detalle
detalle doloroso. Soy la única persona que los recuerda, decía. En esta línea de tiempo, sobrevivieron porque no estaban en la biblioteca ese día, pero en otras, murieron. Recuerdo sus rostros, sus gritos, sus últimas palabras. ¿Eso no significa algo? ¿No significa que les debo recordarlos? No tenía respuestas para ella. Solo escuchaba e intentaba entender lo que significaba cargar con recuerdos de eventos que habían sido borrados de la realidad de todos los demás. 5 años después del incidente, Salvia me llamó a medianoche, con la voz temblorosa. Necesito contarte algo que nunca le he contado a nadie. Me caso el próximo mes. Se llama Julián. Es increíble y amable, y me hace sentir segura, pero nunca le he contado sobre el bucle temporal. Él sabe sobre Westfield. Todos saben sobre Westfield, pero él cree que sucedió como lo reportaron las noticias. ¿Cómo me caso con alguien cuando oculto la verdad más fundamental sobre mí misma? ¿Se lo cuento? ¿Me arriesgo a que piense que estoy loca? ¿O cargo con este secreto para siempre sabiendo que hay una parte de mí que nunca entenderá completamente? Lo pensé antes de responder. Se lo cuentas, dije. No porque él merezca saberlo, sino porque tú mereces ser completamente conocida por la persona con la que pasarás tu vida. El riesgo vale la pena. Si él no puede manejar la verdad, mejor descubrirlo ahora que cargar con ese peso sola para siempre. Ella le contó a Julián 3 días después. Él me llamó después preguntando si la historia del bucle temporal era real o si Salvia estaba experimentando falsos recuerdos inducidos por trauma. Confirmé que era real, al menos real para ella, y que sus recuerdos de esas otras líneas de tiempo eran tan vívidos y detallados como cualquier recuerdo normal. Julián luchó con ello durante una semana, investigando bucles temporales y física cuántica, e intentando encontrar un marco que tuviera sentido. Eventualmente llamó a Salvia y le dijo que no importaba si entendía o creía completamente la mecánica de lo que había sucedido. Lo que importaba era que ella había experimentado algo traumático, que cargaba con recuerdos de eventos que otros no compartían y que la amaba independientemente de si esos recuerdos eran literales o psicológicos. Se casaron en una pequeña ceremonia donde yo fui la dama de honor de Salvia, ambas llorando durante los votos, ambas pensando en lo cerca que ella había estado de no experimentar este día en ninguna línea de tiempo. 10 años después de Westfield, lanzaron las entrevistas carcelarias de Corian al público. Había pasado una década tras las rejas y había participado en múltiples programas terapéuticos, trabajando para entender qué lo había impulsado a planear un asesinato masivo. En las entrevistas, expresó un remordimiento que sonaba genuino, describiendo cómo su ira y narcisismo lo habían cegado a la humanidad de sus víctimas pretendidas. Cómo las comunidades en línea habían distorsionado su pensamiento hasta que la violencia parecía la única solución a su dolor. Nunca sería liberado, señaló el entrevistador. Había pasado toda su vida adulta en prisión por crímenes que intentó pero no completó. ¿Merecía el perdón? La pregunta generó un debate feroz en las redes sociales, con algunos argumentando que el intento de asesinato merecía el mismo castigo que el asesinato real, mientras otros sugerían que su juventud y posterior remordimiento deberían importar. Salvia y yo vimos las entrevistas juntas en su casa. Julián en la habitación de al lado dándonos espacio. Ella había querido verlo, escucharlo explicar después de todos estos años. Al final, cuando el entrevistador le preguntó a Corian si tenía algo que decirle a los estudiantes que había planeado matar, miró directamente a la cámara. Lo siento, se siente inadecuado para lo que pretendía hacer. Sentía tanto dolor que quería que todos los demás también sufrieran, pero el dolor no justifica el mal. Estoy agradecido de que me detuvieran antes de poder herir a nadie. Pienso en las personas que habría matado todos los días. Veo sus rostros en mi mente, imaginando lo que han hecho con las vidas que intenté quitar. Una chica se habría graduado como la mejor de su clase. Otra juega al baloncesto universitario ahora. Un chico se convirtió en doctor. Todos están vivos porque 2 estudiantes fueron lo suficientemente valientes como para detenerme. No merezco su perdón y no lo estoy pidiendo. Solo quiero que sepan que mi fracaso en matarlos es lo único en mi vida de lo que estoy orgulloso. Salvia apagó la entrevista y se sentó en silencio durante varios minutos. Le creo. No sé si importa si lo creo o no. Está en prisión de cualquier manera. No puede lastimar a nadie nunca más. Me pregunto por el Corian de las otras líneas de tiempo, aquellos donde tuvo éxito. Esas realidades que ya no existen. Mató a 11 personas. Nunca tuvo la oportunidad de sentir remordimiento, de intentar entender lo que había hecho. Este Corian, el de nuestra línea de tiempo, tiene que vivir con lo que casi hace. Esa es su propia clase de castigo. 15 años después de Westfield, regresé para una ceremonia conmemorativa. La escuela había construido un pequeño jardín con una placa sobre la prevención de tragedias, la valentía y la vigilancia. Los nombres de Salvia y el mío estaban grabados junto con la fecha y una cita. A veces el heroísmo es detener lo terrible antes de que comience. Estuvimos juntas en la ceremonia mientras el director daba un discurso sobre seguridad escolar y responsabilidad. Estudiantes que habían sido niños
niños pequeños cuando sucedió, escuchaban educadamente, sin entender completamente que estaban parados a 20 pies, de donde 11 personas habrían muerto, de no ser por una nota pasada en la biblioteca. Después de la ceremonia, Salvia y yo caminamos hacia la biblioteca, que había sido renovada, pero aún ocupaba el mismo espacio. Nos paramos en la mesa donde yo había estado estudiando hace 15 años, donde una nota había aterrizado. A veces pienso en cuántas otras personas podrían estar viviendo bucles temporales, preguntó Salvia. ¿Cuántas otras tragedias podrían estar siendo prevenidas en reinicios que no recordamos? ¿Cuánto peor podría ser nuestro mundo si no fuera por personas atrapadas en los suyos propios, aprendiendo de errores que nadie más conoce? Lo pensé. La idea de que la realidad podría estar siendo constantemente corregida por personas atrapadas en bucles, optimizando resultados que dábamos por sentado como eventos singulares. Era aterrador y reconfortante al mismo tiempo. No lo sabemos, dije. No podemos saberlo. Solo podemos estar agradecidos por la línea de tiempo en la que estamos e intentar prevenir las tragedias que podemos ver venir. Salvia asintió y colocó su mano sobre la mesa donde había aterrizado la nota. Gracias por creerme ese día. Gracias por correr cuando necesité que corrieras. Puse mi mano sobre la suya. Gracias por vivir el miércoles 63 veces hasta que descubriste cómo salvarnos a todos. 20 años después de Westfield, Salvia y Julián tienen 2 hijos que nunca sabrán lo cerca que estuvieron de no existir. Soy su madrina, presente en sus nacimientos, viéndolos crecer en una línea de tiempo que casi no sucede. A veces miro a esos niños y pienso en las 11 personas que murieron en otras líneas de tiempo, las familias que habrían tenido, los futuros que fueron borrados cuando el bucle se reinició. Salvia lleva esos recuerdos sola, el peso de saber que es la única persona que los recuerda, pero lo lleva día tras día, viviendo plenamente en la línea de tiempo que luchó por crear, agradecida por cada mañana de miércoles que trae un nuevo jueves.